Veamos cómo habla Teresita de la comunión en algunas de sus cartas, porque está constantemente evocando su primera comunión, como ella hace mucho su vida girar en torno a su infancia. Dice un poeta un poco bohemio, Rainer Maria Rilke, que nuestra patria es nuestra infancia. Y entonces ella ha tenido en su infancia tanto amor. Sus recuerdos son nítidos a pesar de tener 4 años, de la ternura y al mismo tiempo la firmeza de su madre, que era una mujer fuerte, del cariño entrañable de su padre, de los desvelos, pero, como digo, al mismo tiempo, también cuando era necesaria una cierta severidad en la educación que le dieron sus hermanas. Y entonces todo eso la marca y recurre siempre mucho en sus recuerdos a su infancia, no porque se haya quedado congelada en ella y tenga actitudes pueriles, al contrario, que son muy maduras y son muy viriles sus actitudes, pero porque en esa infancia ella vuelve a aprovisionarse del sentido del amor y de la donación. Y entonces, cuando habla de la comunión, es muy frecuente en ella el recurso al recuerdo de su primera comunión. A Celina, del año 1893, está justo a la mitad de su vida religiosa, Teresita. Celina no ha entrado todavía en el Carmelo y ella le dice que han pasado ya las frescas mañanas para nosotras. Ya no quedan flores que cortar, Jesús las ha cogido para sí, refiriéndose a esa canción del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, de flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. Las frescas mañanas, para el Santo Padre, tiene 2 interpretaciones. Una es la juventud, la mañana de la vida, y otra es el ejercicio de virtudes cuando cuesta, porque en las mañanas a primera hora hace fresco. Entonces, lo que haya que hacer por la mañana temprano, pues es más costoso, primero porque hay que madrugar, segundo porque hay que enfrentarse al frío y como desperezarse, ¿no? Es como luego más avanzado el día, la mañana, que está uno un poco más con los miembros ya más sueltos. Bueno, pues fíjese, las frescas mañanas, ahora pensamos que somos jóvenes hasta los 40 o 50 años y Teresita dice que ya habían terminado las frescas mañanas en el año 93, cuando ella tenía 21 años y medio, en julio del 93. Y Teresita y Celina tenía 25, pero le llevaba 4. Bueno, pues ya han terminado las frescas mañanas. Ya no quedan flores que cortar. Jesús las ha cogido para sí. Tal vez algún día haga brotar otras nuevas. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Celina, Dios no me pide ya nada. Al principio me pedía una infinidad de cosas. Es una transición tan suave, tan apacible, la que se da en Teresita, de una visión, aunque nunca la tuvo del todo, pero en fin había un cierto influjo en ella, como no, de la mentalidad imperante en el mundo religioso de la época, en las almas piadosas, y más en Francia con ciertos resabios de jansenismo. Había una cierta visión voluntarista. La vida espiritual es producto
de mi esfuerzo, de una ocupación jadeante, sudorosa, en la consecución de las virtudes. Y claro, Teresita, como vemos, se educa a base de amontonar prácticas, con un rosario en el que va corriendo unas cuentas. Entonces eso era amontonar, y cada vez que miraba aquello la niña, pues ya llevo 7, 9, voy a apuntar. Y ahora empiezo otra vez y el librito que le hizo Paulina para su primera comunión, pues era en ese plan también, un suma y sigue, de actos de virtud, de ejaculatorias, de sacrificios, de renuncias, de obras de caridad, en fin. Bueno, pues todo eso va dejando paso en ella a la espiritualidad de las manos vacías, del ser consciente de que no tiene nada que dar y eso poco que tiene está manchado, como dirá en el acto de ofrenda. A tus ojos todas nuestras justicias están manchadas. Y entonces aquí dice a Celina, muy atrevidamente, Dios no me pide nada ya. Al principio me pedía una infinidad de cosas. Durante algún tiempo pensé que ahora, como Jesús no me pedía nada, tendría que caminar dulcemente en la paz y en el amor, haciendo solo lo que Él me pedía. Pero tuve una inspiración. Todo esto es que es respuesta, hay que leerla, a una carta que le había escrito Celina, y en la que le decía que en su interior todo era la nada, la noche oscura. ¿Dónde queda aquel tiempo en que yo tan fuerte, tan animosa, leía a San Juan de la Cruz y con el alma dilatada de alegría cantaba de flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas? La mañana de nuestra vida ha pasado, ha llegado el mediodía tan pesado y tan agobiante. O sea, le está escribiendo su hermana y le está participando la fatiga de su corazón. Celina ha sufrido mucho porque es la que se ha quedado en el mundo al cuidado de su padre, se ha quedado sola, y ha tenido que cargar con muchas responsabilidades, estando muy acogida y muy querida por la familia de sus tíos, pero al final ella está sola de familia. Sus hermanas están ya todas en el convento. La única en la que podría apoyarse un poco, Leonia, pues es un caso clínico, nunca mejor dicho, porque va y viene a los conventos, nunca se queda en ninguno y no se sabe qué va a ser de ella. Y luego Celina, pues era muy guapa y era muy mona en todo sentido, muy salada de trato y muy culta y muy bien. Y le salían muchos pretendientes y a ella le gustaba que le saliesen. Y no sabía bien qué tenía que hacer. Y eso del monjío no lo acababa de tener totalmente interiorizado, aunque amaba a Jesús con todo su corazón. Y en el fondo de él comprendía que no podía ser para otro esposo, pero luego a veces coqueteaba un poco, como aquella vez en que fue a una fiesta, a un sarao, y Teresita se estuvo rezando para que no pudiera bailar con ninguno, y se medio torció un tobillo Celina, producto de las oraciones de su hermana, y efectivamente no pudo bailar, y se quedó sentada, compuesta y sin novio. Total, que pasaba el tiempo hasta que Celina se identificó totalmente con su vocación. Después fue una novicia no fácil para su propia hermana con todo lo que la quería, porque tenía un cierto espíritu de independencia, se comprende. Como digo, se había quedado en el mundo haciéndose cargo de la dificilísima situación de su padre, teniéndose que además enfrentar ella sola
a la sociedad lexoviense, que decía que su padre estaba así, había perdido la cabeza, porque las hijas, sobre todo la pequeña, se le habían ido monjas. En fin, era todo difícil. Y entonces Celina se tuvo que hacer muy fuerte. Y cuando entró en el convento, ya a sus 25, 26 años, pues era una mujer muy cuajada, y estaba muy hecha y muy habituada a hacer su voluntad. Y un día escribirá Teresita que una de las novicias le había servido una ensaladita bien cargada de sal y de vinagre. Y se refería a Celina, era su propia hermana. Porque eso de rendir su juicio, bueno, pues aún así fue siempre muy buena monja. Pero luego tuvo muchas turbaciones interiores. Y al final escribió un poco una cierta autobiografía que le pidieron por ser hermana de Teresita. Y fíjense qué autopercepción tendría, que la tituló Historia de un tizón del infierno, Celina. Bueno, pues, pero al mismo tiempo era heredera del espíritu de su hermana y aprendió tanto de la visión que tenía Teresita, de la vida de infancia espiritual. Pero, en fin, le escribe y le manifiesta que está cansada, y ha llegado el mediodía tan pesado y agobiante. Y entonces dice, pero me viene un pensamiento, y es que si en las frescas mañanas de la vida cogimos las flores, pues ahora en el mediodía podemos dedicarnos a trenzar las guirnaldas. Y esas guirnaldas, según nuestro Padre San Juan de la Cruz, hay que engarzarla en un cabello, basta un cabello. En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en él preso quedaste, y a vista de mis ojos te llagaste. Pues dice, ella no tiene para ofrecer al esposo más que un ramillete de las flores que cogió en las frescas mañanas. Y para hacer la guirnalda no tiene más que un cabello. ¿Tú crees, Teresa querida, que basta con un solo cabello de nuestro amor? ¿Crees que Dios no me pide que escoja nuevas flores y nuevas esmeraldas, que practique muchas virtudes, que produzca emisiones de bálsamo divino, sino únicamente que trence con amor las flores de las frescas mañanas? Entonces, ¿tú crees que ahora solo basta el amor? ¡Cuánto bien me hace ese pensamiento! O sea, Teresita siempre a las almas que trata les simplifica todo. Todo se lo pone fácil, porque todo reduce al amor. No se trata de la multiplicación de prácticas, del amontonamiento de obras que nacen de mi voluntad, aunque es necesaria la voluntad porque en la voluntad radica el amor, pero todo con suavidad. Y por eso le dice, mira, ¿sabes lo que te digo, Celina? Que Jesús, Dios ya no me pide nada, no me pide nada frente a tanto como yo creía que antes me pedía. Y entonces he tenido una inspiración. Dice Santa Teresa que es necesario alimentar el amor. Cuando estamos en tinieblas, en sequedades, la leña no se encuentra a nuestro alcance, pero ¿no tendremos que echar en él al menos unas pajitas? Jesús es lo bastante poderoso para alimentar él solo el fuego. Sin embargo, le gusta vernos echar en él algo que lo alimente. Es este un detalle que le agrada y entonces arroja él al fuego mucha leña. A él nosotras no le vemos, pero sentimos la fuerza del calor del amor. Yo lo he visto por experiencia. Cuando no siento nada, cuando soy, y lo pone en letras mayúsculas, cuando soy incapaz de orar y de practicar la virtud,
Entonces es el momento de buscar pequeñas ocasiones, naderías que agradan a Jesús más que el dominio del mundo e incluso que el martirio soportado con generosidad. Por ejemplo, una sonrisa, una palabra amable cuando tendría ganas de callarme o de mostrar un semblante enojado, etc. Y eso no es por labrar mi corona, sino que es por agradar a Jesús. Y lo que quiero es decirle muchas veces que le amo. Esto no resulta difícil y alimenta el fuego. Aun cuando me pareciese que está apagado ese fuego del amor, me gustaría echar en él alguna cosa y que Jesús podría entonces reavivarlo. Tal vez pienses que yo hago siempre esto que digo. Pues no siempre soy fiel. Pero no me desanimo nunca. Y aquí quería llegar. En realidad, lo que nos está diciendo Teresita puede ser interpretado, o podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida espiritual, como la práctica frecuente de la comunión espiritual. Porque en realidad, una comunión espiritual viene a ser un acto de amor. Y dice la Santa Madre, use siempre hacer muchos actos de amor, porque encienden y enternecen el alma. Bueno, pues la comunión espiritual, decir a Jesús que le deseamos, que le necesitamos, que venga a calentarnos el alma, a perfumarnos el espíritu, a dilatarnos el corazón. Es hacer una comunión espiritual. Dice, Jesucito que estás en el copón, da un saltito y ven a mi corazón. Comunión espiritual de niño. Jesucito que estás en el copón, da un saltito y ven a mi corazón. Pues eso es un acto de amor y eso hay que repetirlo muchas veces. ¿Y qué pasa cuando echamos pajitas al fuego? ¿Qué son esos suspiros? ¿Qué son esas comuniones espirituales? ¿Qué pasa? Que no entrara en nuestro corazón el demonio de la tristeza. No nos arrebatará la paz ni la alegría, el desánimo. Y esta es una actitud muy teresiana desde su niñez. Teresita había rechazado con toda su alma el desaliento. ¿Por qué? Y es lo que avisaba antes de que no se cita mucho de ella. Ayer citábamos los 4 propósitos que hizo en su primera comunión Santo Domingo Sabio. 1. Confesaré y comulgaré con frecuencia. 2. Santificaré las fiestas. 3. Mis amigos serán Jesús y María. 4. La morte ma non peccati. Antes morir que pecar. Los 4 propósitos. Pues Santa Teresita hizo algunos propósitos en su primera comunión. Y uno de ellos, miren cuál fue. Claro, se comprende que después fuera el tipo de mujer y de carmelita y de monja y de santa que fue. Propósito del día de su primera comunión. Nunca me desanimaré. Y lo cumplió. Lo cumplió. Y por eso le está diciendo en esta carta a Celina, yo no me desanimo nunca. Nunca. Se lo prometí a Jesús el día de mi primera comunión y por eso es capaz de animar a todos los que se acercan a ella, incluidos nosotros, al cabo de un siglo y pico, pero en el cielo ella no tiene tiempo, no, está sujeta al tiempo. Y no tiene tiempo y por eso tiene todo el tiempo del mundo. Pues para ella siempre el recuerdo de aquella primera comunión con esos propósitos, pues se pone de pie para reanimarla. Y a una amiga que es también algo pariente suya, Celina Modelond, en el año 1894 le escribe una carta y vuelve a hacerla evocar su infancia, como digo, que es algo
tan recurrente en Teresita. Y le dice a esta Celina en esa carta: ya han pasado para nosotras dos los días benditos de nuestra infancia. Ahora estamos en lo serio de la vida. El camino que seguimos es muy distinto, porque esta Celina Modelón se había casado. El camino que seguimos es muy distinto, pero nuestro destino es el mismo. No debemos tener ambas sino una misma meta: santificarnos en el camino que Dios nos ha trazado. Me parece, querida amiga, que contigo puedo hablar con libertad, pues tú entiendes el lenguaje de la fe mejor que el del mundo. Y el Jesús de tu primera comunión sigue siendo el dueño de tu corazón. Esto tenemos que pensarlo mucho. Él no ha cambiado. Quien he cambiado he sido yo. Decíamos el otro día, un examen de conciencia, poner delante de mí la fotografía del día de mi primera comunión y la fotografía del día de hoy. Pues eso tenemos que pensar nosotros, poniendo nuestro nombre. ¿Qué va de aquel, de aquella, de los 7, los 8 años al de hoy? Pero en Jesús pongamos 2 fotos, la de entonces y la de hoy, a ver si difieren. Pongamos 2 sonrisas, a ver si son distintas. Pongamos 2 corazones, a ver si hay diversidad. Jesus Christus, ipse, eri et hodie et in secula. Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Entonces el Jesús de mi primera comunión es el mismo de la comunión que voy a recibir hoy. ¿Por qué se lo pongo tan difícil? ¿Por qué aquella docilidad, aquella receptividad, aquella alegría, aquella simplicidad, aquella pureza, aquella inocencia de la primera comunión ha dejado paso al cansancio, al aburrimiento, a la dureza de corazón, al juicio propio, a vivir haciendo lo que me da la gana de manera que no le dejo a Él llevar las riendas de mi vida? El Jesús de tu primera comunión sigue siendo el mismo. Escuchemos que Teresita nos dice esto y que nos dice que no dejemos de echar pajitas en el fuego. No tenemos fuerza para echar leños. Pero ya que cogimos las flores en las frescas mañanas de nuestra vida, no nos dejemos ahora abrumar y abatir por el calor del mediodía. Dediquémonos a engarzarlas en un solo cabello, el de nuestro amor. Y no pensemos tanto que Jesús nos pide cosas, sino que nos pide amor.